¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Buen día, Buenos días, doctor. buen día, doctor. Doctor. Hola, hola, buen día. ¿En qué parte nos hemos quedado, doctores? Antecedentes personales patológicos. ¿Hemos desarrollado los patológicos? Sí, ¿verdad o no? Sí. Sí, Sí, doctor. nos faltan los no patológicos. Listo. Entonces, continuamos. Para hoy les he pedido que estudien ginecobstétricos, ¿verdad? No patológicos Sí, y doctor. ginecobstétricos. Listo. Entonces, comenzamos. Primeramente, hacemos lo que es una breve retroalimentación. ¿Listo? A ver. Bueno, habíamos hablado sobre cuál es la importancia, ¿no? De los antecedentes personales patológicos, como describimos. Les había mencionado que esta lista es prácticamente la misma de antecedentes familiares, solamente que la manera de redacción es totalmente diferente, ¿sí? Hemos hablado sobre las enfermedades de la niñez. Tenemos que preguntar a nuestro paciente si alguna vez se ha encontrado enfermo de niño, dónde ha sido diagnosticado, las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué profesional ha intervenido en esto? ¿Qué estudios y resultados? Probablemente, como se trata de una enfermedad de la niñez, no recuerde sobre los estudios y resultados. Sobre la gravedad, difícilmente, a no ser que sea muy obvia y que haya quedado con secuelas, ¿no? Ya sabemos entonces todo esto, ya sabemos cómo preguntar, ya sabemos cuál es la importancia. A ver, hablemos de lo que son antecedentes personales no patológicos. ¿Qué es lo que ustedes han estudiado, doctores? ¿Qué preguntamos? Su libro de semiología de Argente hace una división de estos antecedentes. Nos habla de medios y nos habla de hábitos y costumbres. A ver, Marifé Lorena, díganos, ¿qué es lo que he estudiado de antecedentes personales no patológicos? ¿Qué preguntamos? Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya, doctor. Tenemos que preguntar, como usted estaba mencionando, Argente nos habla de medios y también de hábitos. Cuando nos habla de medios, nos va a hablar de la parte profesional, de la ocupación. Esto es muy importante ya que esto nos puede dar una nueva perspectiva de un posible diagnóstico para nuestro paciente. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de que si consume alcohol, tabaco, su estilo de vida, su alimentación, su sueño, si usa drogas, básicamente eso. Listo. A ver, ¿qué nos dice Noelia? Jocelyn Argote. Bueno, sí, yo igual yo me basé en lo que decía el libro y, por ejemplo, en de hábitos tenía muchas divisiones. Estaba qué alimentos consumía, si era intolerante a algún alimento, cómo era su apetito, eh, la catarsis, diuresis, eh, también si en cuanto al sueño, al alcohol, al tabaco, drogas y si consume medicamentos. Listo. Si ustedes se han dado cuenta, doctores, existe lo que es una gran cantidad de datos clínicos que nosotros tenemos que preguntar, que probablemente, bueno, nos parezcan hasta cierto punto, podríamos decir, sin importancia, ¿sí? O hasta en cierto punto nos parezca ridículo, ¿no? Preguntar justamente sobre algunos datos de los cuales enseguida vamos a hacer mención. Entonces, cuando realizamos el estudio de este tipo de antecedentes, miren, empezamos
porque son algunos datos que hemos estudiado la clase pasada, ¿no? Les había mencionado vacunas, grupo y factor. Podemos preguntar en la parte de antecedentes personales patológicos siempre y cuando estén relacionados con enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Alergias, penicilina, en caso de que las vacunas sean incompletas o en caso de que el grupo y factor esté relacionado, les había mencionado, con enfermedades hematológicas como la hemofilia, ¿sí? Entonces, este apartado, lo ideal y lo recomendable es que ustedes lo pregunten en antecedentes personales no patológicos. Pasamos directamente al estudio de lo que es vivienda. Empezamos por lo que es el estudio de vivienda. En vivienda preguntamos algunos datos que, como les había mencionado, puede ser que nos parezcan irrelevantes. ¿Qué preguntamos en vivienda? Andrea Jaramillo. Doctor, ¿me puede escuchar? Te escucho, Andrea. Se me ocurre preguntar en qué tipo de, no sé, tal vez preguntar si en su vivienda hay agua potable, esas cosas, tal vez. Esas De cosas tal vez. A ver, ¿qué nos dice Talía? Doc, yo lo que preguntaría es cuántos miembros viven en su casa, si tienen todos los servicios básicos. mm, Listo. ¿Qué nos dice Lucero de Los Ángeles? Doc, bueno, yo igual preguntaría de los servicios básicos y también si comparten habitaciones las personas o cada persona que vive tiene su propia habitación y también sus hábitos higiénicos, tanto en la Listo. Está bien. personales y ¿Qué nos dice, a ver, María Isabel Daza, que se la ve tan seria? Igual, Doc, iba a decir lo mismo, de que preguntaría calidad de agua, si tienen agua potable, los hábitos de higiene que tienen, cuántas personas viven en la casa, los servicios sanitarios, Listo, eso. está bien. Sharon, a ver también, se la ve seria usted. Sharon Valeria Zambrano. Yo también preguntaría con cuántas personas vive, si en su casa es frecuente el agua, si hay un saneamiento adecuado y si la limpieza es constante. Bueno, miren, dentro de lo que es este interrogatorio, nosotros debemos preguntar, para empezar, si la vivienda es propia o no es propia. Si vive en alquiler, si vive en anticrético. ¿Por qué creen que es importante? A ver, Andrés Mauricio, que está rapeando allí, mientras escucha la voz de su amado docente. A ver, adelante, Andrés. No, no estaba rapeando, Doc. Bueno, o sea, en sí del alquiler no se me ocurre algo exacto, doctor, pero principalmente es que no se me ocurre nada en relación al alquiler, pero tenía otra duda respecto a lo anterior, porque decía, si le vamos a preguntar las condiciones en las cuales vive y tenemos los datos de afiliación y conocemos, digamos, nuestro rubro, perdón, si vemos que es un lugar alejado, nos puede dar una pauta a la vez de que tal vez no tiene ciertos servicios básicos, de que las condiciones sanitarias no sean las mejores. Entonces, No, en este sí, caso no, sí. porque estaríamos llegando a suponer, ¿sí? Estaríamos llegando a suponer este tipo de condiciones en las cuales vive el paciente. Les pongo el siguiente ejemplo. Miren, vamos a hablar de lo que es la zona norte y la zona sur de nuestra ciudad, ¿sí? De la ciudad de Cochabamba. Eh, ¿Qué es lo que creemos nosotros, no? Aquellas personas que viven en la zona norte, bueno, no debido a lo que es la ideología política, etcétera, son personas millonarias, son personas que tienen dinero, por eso viven en la zona norte, sus calles son pavimentadas y no sé qué cosas. Y los de la zona norte piensan algo totalmente diferente de la zona sur, ¿no? Que no tienen agua, no tienen alcantarillado, es gente pobre, viven en los cerros, etcétera. Es una idea que tenemos que abandonar, ¿sí? Porque no debemos tener ese tipo de suposiciones, ¿sí? Si ustedes conocen
la zona norte, a ver, vayan un poquito más allá de la circunvalación. Igual están viviendo en cerros, están llegando ya al Parque Tunari, no existen las condiciones adecuadas para vivir, no existe electricidad, no existe lo que es alcantarillado, no existe agua potable, etcétera. Vayan a la zona sur, por ejemplo, ¿sí? Hay zonas, a ver, hablemos del Circuito Bolivia, que se encuentra al lado del Country Club, ¿sí? Es una zona linda para vivir, ¿no? Vayan un poquito más allá a ver donde se encuentra la avenida Guayacán, por ejemplo, ¿sí? Es una zona totalmente limpia, pavimentada, etcétera. Entonces debemos abandonar esa idea de que por el simple hecho de vivir en un determinado lugar, el paciente vive en condiciones precarias o en condiciones adecuadas, ¿sí? Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Una de sus compañeras esta mañana me dice, yo a través de este tipo de interrogatorio puedo tener una idea, puedo tener una idea de la condición socioeconómica que tiene mi paciente. ¿Sí? Es verdad, yo puedo tener una idea de la condición socioeconómica que tiene mi paciente. No es lo mismo vivir en una casa propia, en una casa alquilada o en una casa en anticrético. Y ponemos el ejemplo de la coyuntura actual que estamos atravesando, ¿no? Ustedes saben que debido a esta pandemia se han cerrado muchos negocios. Cuando hemos vuelto a circular, por ejemplo, hemos vuelto a movilizarnos, lo que me ha llamado mucho la atención, justamente uno de esos días donde han empezado a abrir los negocios, donde las personas han empezado a trabajar, me doy una vueltita por el centro de la ciudad, paso por la plaza principal y todos los negocios cerrados. Las tiendas con sus carteles, ¿no? Tienden alquiler. ¿Qué tiene que ver eso? Influye sobre lo que es el estado de salud de un individuo. Probablemente, miren, ustedes no sean testigos de esto porque son dependientes todavía de sus padres, pero pregúntenles a sus papás, ¿no? ¿Cómo se han visto afectados económicamente? Probablemente vivían en alquiler, han tenido que hablar con los dueños, han tenido que llegar a un acuerdo. Probablemente los dueños han sido muy intransigentes y les han dicho, no, saben que ustedes se van de acá, ¿sí? Los han votado y ustedes todos tristes, llorando, eh, buscando dónde vivir, etcétera. Influye ese tipo de alteraciones sobre, podríamos decir, el estado físico de un individuo y también sobre su salud mental. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante conocer esto. Ahora, tenemos que saber cómo abordar al paciente. Hasta acá ya debemos ganarnos la confianza de nuestros pacientes. Porque si nosotros no nos ganamos la confianza de nuestros pacientes, lo más probable es que no nos dé este tipo de información porque ya nos estamos metiendo en la vida privada de nuestros pacientes. Les pongo un ejemplo y ustedes me van a decir qué es lo que piensan, ¿sí? Señor, su casa es propia, es alquilada, vive en anticrético, es propia. Listo. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? Tiene 5 habitaciones. ¿Cuántos baños tiene? 3 baños. Listo. ¿Tiene perros? Sí, tengo perros. Imagínense que a ustedes se les apersona un desconocido y les realiza este tipo de preguntas. ¿En qué pensaría? Que me quiere robar. Que es un ladrón que probablemente esté averiguando o esté, bueno, ¿no? Buscando algunos datos para que ingrese a robar. Eso es lo que pensamos. Y les pongo este ejemplo porque hace algunos años atrás ha sucedido algo similar en nuestra ciudad. A estudiantes de medicina casi los linchan.
Estos estudiantes internos se encontraban realizando su servicio social rural obligatorio y estaban realizando el internado. Y ustedes van a ver, ¿no? Van a ir puerta por puerta, van a ir casa por casa a buscar personas enfermas, ¿sí? Y muchas veces se lleva tratamiento. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba realizando mi servicio social rural obligatorio, he realizado en una provincia, que es la provincia Cami, que es un lugar que se caracteriza por ser un centro minero, ¿sí? Y en este tipo de provincia existía una gran cantidad de personas que trabajaban en la minería, obviamente, y que presentaban enfermedades respiratorias. Y algunos presentaban tuberculosis. Entonces yo tenía que ir puerta por puerta, casa por casa, tenía que ir con mis vasitos recolectores de muestra y tenía que pedirles a los pacientes, escupa por favor en este vaso. Vamos a llevar al hospital y vamos a ver si tiene tuberculosis. ¿Sí? Algunos pacientes no iban al hospital todos los días a recibir su medicación. Entonces lo que nosotros hacíamos era llevarle la medicación hasta la puerta de su casa. ¿Sí? Yo le tocaba la puerta. ¿Cómo está, señor Juan? Buen día. Le traigo su medicación. Por favor, quiero que la tome. Le invitaba un vasito con agua. Le daba la medicación. Como ya había confianza, él tomaba y le decía, bueno, chao, me voy. Vengo el día de mañana. ¿Sí? Regreso el día de mañana. Adiós. Estos estudiantes que casi han sido linchados han realizado ese tipo de acción. La casa es propia, cuántos cuartos tiene perros y sabe que le voy a regalar una vitamina, quiero que la tome. ¿En qué pensamos? ¿Que es un ladrón? ¿Que ese tipo de pastilla que nos está ofreciendo probablemente nos haga dormir? Y en redes sociales pueden salir esta noticia, en algunos medios de comunicación también. Y bueno, como lamentablemente tenemos medios de comunicación que en su mayoría son amarillistas, nueva forma de robar. Tenga cuidado, alertamos a la población. Personas que se hacen pasar por estudiantes de medicina, por médicos, por enfermeros, van casa por casa y les preguntan algunas cosas que no tienen relevancia dentro de la práctica clínica, ¿sí? Según los periodistas y según los vecinos que han realizado esta denuncia. Nos preguntan si la casa donde vivimos es nuestra o es alquilada. Nos preguntan sobre el número de habitaciones que tenemos. Ellos quieren vaciar la casa. Quieren saber cuántos dormitorios tenemos, si tenemos sala, si tenemos comedor, para que revisen en todas esas habitaciones. ¿Sí? Ellos quieren saber si tenemos perros. ¿Por qué? Porque llevan esa pastilla mágica que nos hace dormir. Los drogan a los perros, los duermen o los matan y listo, pueden entrar a robar con facilidad. Y esos sus guardapolvos blancos en realidad no son guardapolvos, los utilizan como bultos, todo cargan allí y se los roban. Pobres estudiantes, imagínense el susto que se han llevado, ¿no? Los querían linchar, los han golpeado, casi los queman y todo. Obviamente no tenían sus carnets del colegio médico porque no son profesionales todavía, son estudiantes. Entonces tenemos que saber cómo abordar al paciente. Si el paciente no nos quiere dar información, nos identificamos plenamente antes de realizar este interrogatorio y le invitamos a que pase al centro de salud, ¿no? ¿Sabe qué? Yo soy el doctor tantos, así que usted puede visitarme en el centro de salud de tal hora a tal hora. Lo voy a estar esperando. Voy a agendar su visita para tal hora. Listo, de esa forma se ganan la confianza del paciente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, son preguntas que ya son privadas, pero cada uno de esos datos clínicos tiene gran relevancia clínica. Ya hemos hablado sobre cuál es la importancia de que nuestra vivienda sea propia. ¿Listo? Les pongo un Doctor, ejemplo. Adelante. bueno, leí que también era importante saber el material con el cual estaba construida la Exacto. vivienda. Enseguida vamos a ver eso, ¿no? Sobre el material.
que se ha utilizado para construir la vivienda. Les pongo un ejemplo para que vean, ¿no?, cómo nos afecta lo que es una vivienda propia. En el condominio donde yo vivo, vivía una gran cantidad de estudiantes, ¿sí? Y eran pues terribles los estudiantes. Yo llegaba cansado, sumamente agotado a las 2, 3 de la mañana y los veía a estos chicos y chicas en el lobby de recepción del condominio haciendo su fiesta a las 3 de la mañana. Mi conserje se encontraba ebrio, consumiendo bebidas alcohólicas allí, feliz, abrazado de las chicas, etcétera. La pasaba bien, ¿sí? Bueno, entonces he empezado a preocuparme en mi seguridad porque ingresaba cualquier persona al edificio. Se han perdido motos, han robado autopartes y se le llamó la atención, ¿no? Los de la mesa directiva ni caso me hicieron. Bueno, hemos tenido que llamar a elecciones, se ha quitado esta mesa directiva, nosotros nos hemos hecho cargo, hemos cambiado de conserjes, ya no hemos permitido fiestas, etc. Miren, yo llegaba, como les digo, 3 de la mañana a mi casa totalmente agotado y el departamento de enfrente con la fiesta, todo volumen. Me acercaba, ¿sabe qué, señor, señorita? Bájale el volumen porque voy a llamar a la policía. Algunos conscientes, ¿no? Listo, perdón, va a disculpar, sí, qué sé yo. Terminaban la fiesta, se iban sus invitados. Pero algunos estudiantes no. Que yo alquilo este lugar, que yo tengo el derecho de hacer lo que se me dé la gana, etcétera. Bueno, ya sé que es alquilado el lugar, me voy a comunicar con el propietario del departamento. ¿Sabe qué, señor propietario? Tiene estudiantes que son irrespetuosos, que agreden verbalmente, físicamente. Entonces, si usted no les va a poner un alto, yo voy a iniciar una denuncia contra usted. Bueno, se iniciaba este tipo de denuncias. El propietario, para evitar, por ejemplo, este tipo de denuncias, etcétera, los botaba a los chicos. Ustedes se me van mañana. Listo. Los chicos al día siguiente mirándome con una cara de odio, 5 personas fuera del edificio con sus maletas, no sabían dónde vivir. Obviamente firman un documento legal, ¿no? Prohibido, en este caso si hacen fiestas, si hay mala conducta, no se les devuelve la garantía, no se les devuelve los meses adelantados por alquiler, etcétera. Enojados los chicos, llorando, buscando amigos, personas que puedan ayudarles en ese momento, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Cuando habían personas que eran propietarias, oye, está haciendo mucha bulla, ¿qué me importa? Es mi casa, yo puedo hacer lo que quiera acá, es propiedad privada. El trato era totalmente diferente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Influye sobre lo que es la conducta, sobre la salud mental, puede influir incluso sobre la salud física de un individuo. ¿Por qué tengo que preguntar ahora sobre el número de habitaciones? Antes de eso, ¿no? Lo que decía su compañera. Tengo que preguntar sobre el material de construcción de la vivienda. Entonces, vivienda propia, ya sabemos cuál es la importancia. Material, ladrillo con revoque fino. ¿Eso qué significa? Que esta construcción es de ladrillo y que tiene obra fina. ¿Por qué creen que es importante preguntar el material? Las viviendas pueden ser de adobe, ladrillo, paja, calamina, plástico, botellas, de tantas cosas que pueden ser, ¿sí? El tipo de material muchas veces influye sobre, en este caso, podríamos decir, la presencia de vectores, palomas, roedores, insectos. Aquellas casas, por ejemplo, que tienen su construcción de adobe, generalmente albergan animalitos, ¿no? Palomas, ratoncitos. El ratón o los roedores, como dice el nombre, tienen la capacidad de roer. Imagínense que este roedor empieza a rascar sobre el adobe. Con facilidad va a atravesar de un cuarto hacia otro, ¿sí? Lo mismo sucede con las palomitas. Como el adobe también tiene paja, buscan este tipo de lugares que mantienen el calor y hacen sus nidos.
Hablamos de las vinchucas. Cuando se realizan este tipo de construcciones en adobe, existen algunos agujeritos en el barro donde permanecen este tipo de insectos que son capaces de transmitir enfermedades. ¿Listo? Cuando hablamos de lo que es revoque fino, hacemos referencia si la vivienda tiene obra fina o se encuentra en obra gruesa. Lo mismo, puede ser que mi casa sea de ladrillo, pero no tenga obra fina. Entonces, entre lo que es el ladrillo y el cemento, también existen algunos espacios que pueden albergar, en este caso, de la misma forma, vectores. Zancudos, vinchucas, arañas, alacranes, etcétera, que son capaces de transmitir enfermedad hacia las personas. Ustedes dicen, no, ¿saben qué? Mi casa tiene revoque fino, tiene obra fina, tiene yeso, tiene pintura. En este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, este tipo de condiciones, entonces no se albergan con frecuencia este tipo de vectores. Tomando en cuenta lo que dice su libro de Argente, incluso incluso es importante preguntar sobre la pintura, sobre los años de construcción. ¿Por qué? Bueno, probablemente sepan ustedes esto, ¿no? Por cultura general. Anteriormente, hace varios años, 30 años, 50 años, se utilizaba asbesto para realizar los vidrios, por ejemplo, y se utilizaba plomo como base de las pinturas. Entonces, aquellas personas que se encontraban expuestas, fíjense, en su vivienda con un vitral bonito, pero de asbesto, eran propensas a sufrir enfermedades graves, enfermedades de piel irritativas, incluyendo cáncer. Lo mismo sucede con el plomo. Las pinturas a base de plomo de la misma forma son capaces de producir este tipo de enfermedades. O existen algunos materiales, doctores, que favorecen, por ejemplo, a la proliferación de cierto tipo de microorganismos. Hablamos, a ver, de las casas de madera, que en nuestra ciudad, en nuestro país, es difícil de observar, ¿no? No es frecuente este tipo de construcción. Pero ustedes se van a dar cuenta que en algunos países como Estados Unidos, donde construyen sus casas con elementos prefabricados, especialmente madera, tienen que pasar por una serie de requisitos que les pide su gobernación, su distrito, etc. Y muchas veces tienen que hacer el reemplazo de estos materiales después de algunos años, porque en estas casas es frecuente que se acumule moho, que es un tipo de hongo, que es capaz de producir alteraciones respiratorias grandísimas en una persona. Entonces, es importante preguntar sobre esto, porque está relacionado muchas veces con enfermedades. Cuando hablamos de número de habitaciones, doctores, número de habitaciones, fíjense, ¿cuántas habitaciones tiene su vivienda? 3 habitaciones, ¿sí? ¿Cuántos baños? 2 baños. Acá no preguntamos sobre lo que son las salas, el comedor, la cocina, el lobby de recepción, no nos interesa. ¿Listo? ¿Por qué preguntamos sobre el número de habitaciones? ¿Cuál será la importancia, doctores? Número de habitaciones. ¿Para qué me interesa saber? Doc, Adelante. el número de habitaciones va a estar muy relacionada con el número de miembros que viven en la casa y en la familia. Es decir, si nos dice, vivimos 6 personas y cuántas habitaciones tienen 3, vamos a asumir que duermen 2 personas por habitación. Y eso, por ejemplo, si una persona está enferma, hace que la propagación entre la familia sea mucho más fácil. Y también nos Listo. denota el estado económico de las personas. Ah, a ver, ya está bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más, doctores? Hablamos de las condiciones, en este caso, de hacinamiento, ¿sí? Y les pongo el siguiente ejemplo. A ver, para esto les comento, son expertos los arquitectos, son expertos los ingenieros.
Si su papá, si tienen algún amigo, algún hermano, por ejemplo, por allí que es arquitecto, ingeniero, etcétera, pregúntenles a ellos, por ejemplo. Ellos realizan los planos de construcción y determinan la cantidad de metros cuadrados en una vivienda. ¿Sí? Y de acuerdo a la cantidad o a los metros cuadrados de una vivienda, ellos sugieren la cantidad de personas que pueden vivir por hacinamiento. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Si tenemos 3 habitaciones en nuestra casa, como máximo, pueden vivir 6 personas, 2 personas por habitación. Lo ideal sería hasta 4 personas. Si ustedes le preguntan a un ingeniero y a algún arquitecto, ¿por qué tiene que tener esta cantidad de personas? Estos profesionales les van a decir lo siguiente. Para permitir, en este caso, que este lugar donde viven funcione de forma efectiva. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Lamentablemente, en nuestra queridísima ciudad de Cochabamba, nuestros gobernantes siempre han sido personas sin visión, de cualquier partido político, ¿no? Todos son lo mismo. Han sido personas sin visión, nuestro alcantarillado es pésimo. Si ustedes alguna vez han visto las características de las tuberías de alcantarillado, tendrán pues unos 20 centímetros de diámetro. Nuestra ciudad ha sido proyectada por nuestras autoridades como si nunca fuera a crecer. Pero ahora existen, creo que somos más de 1 millón de personas viviendo en Cochabamba. ¿Sí? 1,5 millones, casi 2 ya. Imagínense, ¿no? Se ha proyectado este tipo de proyecto hidrosanitario, pero cada vez que llueve, ¿qué es lo que pasa con nuestras alcantarillas? Revienta, explota. Y si ustedes han visto últimamente, se está cambiando, ¿no? Ya la capacidad. Imagínense que en un departamento que tiene 3 habitaciones, donde deberían vivir 4 personas, viven 20. ¿Qué van a pasar, por ejemplo, con los sanitarios? Se van a obstruir, el consumo de agua va a ser exagerado, la duración de las cañerías, tuberías, etcétera, va a disminuir por el uso exagerado que se le está dando. Imagínense que viven en un departamento 20 personas. Todos los días sus pobres inodoros se van a trancar. Eso va a favorecer a lo que es una mayor proliferación de bacterias, virus, etcétera, y eso va a condicionar a que el paciente presente enfermedades infectocontagiosas. ¿Listo? Entonces nosotros preguntamos esto justamente para hacer referencia a las condiciones de hacinamiento. Es así de simple, eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que preguntamos entonces en estos casos? A ver, ¿qué podrían preguntar? Número de personas. ¿Con cuántas personas comparten la habitación? No es lo mismo compartir la habitación con una persona que compartir con 10. Ya sabemos por qué. ¿Listo? Ahora, fíjense, ¿no? Animales. ¿Tiene animalitos o no tiene animalitos? ¿Ustedes tienen mascotas, doctores? Perritos, gatitos, probablemente alguno que trafique con animales silvestres por allí, tenga monos, tortugas. A ver, ¿qué animalitos tienen? Perros y gatos. Perros y gatos. A ver, le vamos a preguntar a su compañera, al azar. ¿A quién preguntamos? O alguno de sus compañeros. Andrés, Mauricio,
Parco Flores. No, le preguntamos mucho a Andrés. No, dígame. A ver, Carla María José Obando. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa, Carla? Como unas 10. Como unas 10 habitaciones. Vive en una mansión, Carla. Listo. A ver, ¿tiene animalitos? Sí, ¿Qué animalitos tiene? perros y gatos. Ay, ¿Se te cortó el internet? sí, creo. Sí, muy posiblemente se ha caído la net. Sí. Oye, justo ahora. Bueno, creo que está disimulando su Te escucho, compañera, Carlita, ¿no? sí se te escucha. Sí, te escuchamos, Carla. Sí, se colgó. Le decía que tenía perros y gatos. Listo. ¿Comparte su habitación con sus perritos y con sus gatitos? Solo con mi gato. Solo con su gato, listo. ¿Tiene patio? Cemento. Cemento. Listo. Bueno, pero tiene patio, tiene un lugar donde están sus animalitos, supongo. ¿Sí? A ver, imaginemos que está en la universidad, que después de un arduo día de trabajo y de prácticas hospitalarias, usted llega a su casa. ¿Cómo le recibe el perrito? Saltando, Saltando lamiéndome. feliz, lamiéndole. Supongamos que 5 minutos antes de que usted llegue a su casa, el perrito ha realizado sus deposiciones en el patio. Se va a limpiar, se va a lamer la colita para eliminarse los restos de heces que hayan quedado acá. Y a usted le lame la cara. Y usted feliz porque está recibiendo cariño. Ese tipo de conducta de su animal es capaz de producir algún tipo de enfermedad en usted. Claramente. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese es el ejemplo de por qué nosotros debemos preguntar si mi paciente comparte la habitación con un animal. Lo mismo sucede con los gatos. Su gatito, en este caso, bueno, está dentro de casa, seguramente si tiene patio también, va por allí, ¿no? Y camina en el patio. ¿Qué enfermedades es capaz de transmitirle el gatito? Hasta podría contagiarme toxoplasmosis porque es Podría, más de ¿no? techo. Sí, ¿no? Fíjense en ese caso, un animalito, un gatito que vive en un departamento, que no esté expuesto, por ejemplo, a lo que es un medio abierto, es prácticamente imposible que sea capaz de transmitir este tipo de enfermedad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con un gatito de casa también, que sube a los techos, que pelea en las noches, que tiene hijos regados por aquí y por allá, que caza animalitos, por ejemplo, que consume muchas veces animales muertos, carne cruda? Es más propenso a contagiarles algunas enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Incluso ustedes, no sé, probablemente han debido observar en algún momento que sus perritos o que sus gatitos algunas veces cazan animales y les dejan en la puerta de su habitación, ¿sí? Le ven al gatito con el ratón en la boca e ingresa debajo de su cama. Les está demostrando su cariño, pero probablemente también quieran matarlo, ¿no? Porque les está produciendo algún tipo de enfermedad infectocontagiosa al llevar, por ejemplo, este tipo de roedores a casa. Entonces, debido a las conductas propias de los animales, somos propensos a contagiarnos de enfermedades bacterianas y parasitarias con mayor frecuencia. ¿Sí? Preguntamos el tipo de mascotas que tenga mi paciente, si son perros, si son gatos, si son aves, porque las aves también son capaces de transmitir enfermedades, si tienen monos, loros, tortugas, etcétera, porque todos estos animales tienen enfermedades que son totalmente diferentes y que son transmitibles o transmisibles. ¿Listo? El ejemplo, la coyuntura actual. Le estamos echando la culpa a un chino que se ha comido un murciélago, supuestamente, ¿no? Si ustedes han estado atentos al inicio de esta pandemia, se ha dado información sobre varios animales que han sido capaces de transmitir enfermedades.
entre ellos los murciélagos y los pangolines, por ejemplo. Fíjense ahora, debido a ese tipo de relación de transmisión entre especies, fíjense por lo que estamos atravesando actualmente. Entonces debemos darle la importancia debido a estas situaciones, ¿no? ¿Qué más preguntamos, doctores? Servicios básicos. ¿Por qué es importante preguntar sobre los servicios básicos? A ver, ¿qué entiende por servicios básicos? Alejandra Fabiola. Alejandra Fabiola Gutiérrez. No está Alejandra. Alejandra 3, 2 y 1. Tiene falta Alejandra. Avísenle a su compañerita. Se ha debido dormir. Almendra Javiera Pizarro. Sí, doctor. A ver, responda a la pregunta, Almendra. ¿O está durmiendo también? No, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, igual tiene falta Almendra. Andrea Jaramillo Reynolds. Ya que sí, doctor. Ya. Para mí, servicios básicos son servicios básicos para una buena calidad de vida, para tener una buena calidad de vida, algo así. A ver, ¿cuáles son esos servicios? Electricidad, agua potable, alcantarillado. Electricidad, agua potable, alcantarillado. ¿Algo más que podría agregar? Creo que no. Creo que no. A ver, otra vez Almendra. ¿Qué considera usted un servicio básico? Bueno, igual sería importante tener un lugar apropiado para botar la basura, los desechos, por ejemplo, tener un buen baño. Pero estamos Agua. hablando de servicio básico. Miren, a ver, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Sí? El servicio de recojo de basura, ¿será un servicio básico? Sí, Sí. ¿Por qué? porque evita la acumulación de basura en el domicilio y por tanto una mejor sanidad. Pero no es un servicio básico. Es un servicio de lujo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar por ese servicio. ¿Sí? Tenemos que pagar por ese servicio. Yo les pongo un ejemplo. Bueno, yo tengo un negocio por allí y los de EMSA me cobran 1.000 bolivianos al mes para recoger la basura. Imagínense, 1.000 bolivianos al mes. Es un servicio de lujo. Si ustedes leen, por ejemplo, nuestra constitución política, habla de servicios básicos. Y algunas organizaciones internacionales también hablan de servicios básicos. Toda persona debe tener acceso al agua potable, por ejemplo. Es un servicio básico. Pero no les dicen, ¿no? Estas organizaciones, toda persona debe tener acceso a los servicios de recojo de basura. Es un servicio de lujo. A ver, hablamos sobre el servicio de Internet. ¿Será un servicio básico? ¿Necesitan Internet para poder sobrevivir? En estos momentos, con la situación en la cual vivimos, técnicamente podría ser. Sí, ¿no? O sea, Sí, pero Sí, medio de tampoco es un comunicación. tampoco es un servicio básico. Es un servicio de lujo, ¿sí? Y aquí en Bolivia más todavía que en otros países. Almendra, ¿de dónde es Almendra? De Chile. De Chile. ¿Cuánto paga por su servicio de Internet, sabe? ¿Allá en Chile Sí, o acá? en Chile. Como 30.000 pesos chilenos.
Haciendo ¿Y una eso, comparación y serían eso en como bolivianos cuánto es? 300 bolivianos, un poco Como más de 300 300 bolivianos. bolivianos. Listo. ¿Y cuál será su velocidad de navegación? No, la verdad no sé, depende, pero es rápido. La verdad no sabe, pero en nuestra región, por ejemplo, el país que tiene el servicio más caro de Internet es Bolivia, ¿sí? A comparación de otros países. En Chile, en Perú, les van a ofrecer, por ejemplo, servicios con una velocidad de, bueno, no velocidad, ¿no? Con un ancho de banda de 100 megabytes, 200 megabytes por segundo, a un precio, a ver si convertimos en bolivianos, de 300 pesos, 400 pesos. Y les regalan WhatsApp ilimitado, crédito en el celular, tienen televisión por cable, suscripción a Netflix, Amazon Prime, etcétera. En cambio acá por un servicio de, a ver, hablemos de Comteco, por ejemplo, 2 megabytes por segundo, 200 pesos, que no les sirve para nada. Descargan una canción en una semana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se considera un servicio de lujo. Sin embargo, en algunos países eh, ya se considera lo que es un servicio básico, ¿sí? ¿Por qué? Por el acceso gratuito, etcétera, ¿sí? Y por los costos que se han reducido, pero prácticamente al mínimo. Existen algunos, ¿no?, empresarios que todos ustedes los conocen, por ejemplo, el dueño de Facebook, ¿sí? Por ejemplo, a ver, otro empresario que es Elon Musk, que ellos tienen la idea de que el Internet sea un servicio básico. Tienen sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si han escuchado de este proyecto Starlink, que es justamente de este empresario Elon Musk, ¿sí? Que tienen sus satélites, por ejemplo, alrededor del globo y que están en este momento en pruebas para llevar a cabo Internet a todo el mundo de forma gratuita. Probablemente dentro de 30 años se considere un servicio básico, ¿no? Lo que decía su compañero, actualmente, debido a lo que estamos atravesando, fíjense, nos ha obligado a adquirir este tipo de servicio y para ustedes universitarios es esencial para pasar sus clases. Pero aún se sigue considerando un servicio de lujo. Televisión por cable, televisión satelital, etcétera, igual son considerados servicios de lujo. ¿Listo? Entonces, con servicios básicos hablamos de lo que es agua, alcantarillado, electricidad y en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de Chile, Perú, Argentina, Brasil, incluso lo que es el acceso a lo que son los servicios de gas, ya se podrían considerar lo que es un servicio básico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, le seguimos preguntando al Almendra. El gas, el acceso a una red de gas, ¿en su país es considerado un servicio de lujo o un servicio básico? No, de lujo, porque es caro. No, porque es caro. En cambio, acá es gratuito hasta cierto punto, ¿no? Han habido políticas de gobiernos en los cuales les han permitido, ¿no? Les vamos a regalar 10 metros de conexión. La conexión va a ser gratuita. Lo único que usted tiene que pagar es su medidor, nada más. Y el cobro al mes es mínimo, 8 pesos, 12 bolivianos, ¿sí? Una panadería, un restaurante gastará 50, 100 bolivianos. Si ustedes se dan cuenta, podría considerarse en nuestro país ya lo que es un servicio básico, ¿no? Bueno, cuando hablamos de estos servicios básicos, si ustedes se dan cuenta, tenemos que preguntar esto. Agua. ¿De dónde proviene? Si es agua potable, si es agua de pozo o si es agua de cisterna. Probablemente somos redundantes cuando hablamos de agua de pozo y agua de cisterna, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de agua potable? Agua potable es aquel elemento líquido que proviene de una red. Por ejemplo, acá, CEMAPA. Este tipo de agua pasa por un tratamiento determinado. Purificación, filtrados, etc. En teoría, no debería existir ningún tipo de germen, partícula o microorganismo que sea capaz de enfermarnos.
En teoría, ustedes deberían poder abrir el grifo del agua potable y tomar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Algunos de sus compañeros me decían, sus compañeros brasileños, en Brasil todo es bien mejor. El agua allí es pura, nosotros podemos consumir del grifo. La verdad es mentira. Todo país latinoamericano, agua potable así 100% limpia de estos microorganismos, ninguno lo tiene. Sin embargo, a ver, hablemos de países desarrollados, como Canadá, que tiene lo que es el agua potable más limpia del mundo. Ustedes pueden consumir directamente del grifo, ¿sí? Está tan bien tratada que incluso es más pura que el agua purificada, que el agua embotellada, ¿sí? Es importante. Les estaba mencionando, probablemente cisterna y pozo sean lo mismo, probablemente. Cuando una persona consume agua de pozo, es agua que no está tratada, que tiene un pH totalmente diferente. Y eso puede llegar a enfermar a nuestro paciente. Incluso en algunos casos es capaz de contener cierto tipo de metales que pueden llegar a dañar la salud de nuestro paciente, ¿no? Cuando hablamos de agua de cisterna, también es agua de pozo, solamente que se encuentra almacenada dentro de un camión cisterna. Y les pongo el siguiente ejemplo. Hace algunos años atrás, deben ser unos 3 años o 4 años, en Cochabamba hemos tenido una época de sequía. No ha llovido, no ha nevado, las represas se encontraban sin agua, etc. Se ha puesto de moda la venta de agua en cisternas, ¿sí? Y si ustedes ven acá, doctores, un camión cisterna, alguna vez que vean, observen, ¿no? Tienen su propaganda allí, tienen su número de teléfono. Agua en cisterna Don Juan, ¿sí? El número 707-7777. Listo. Llevamos agua potable hasta su domicilio. Y abajito también realizamos la limpieza de pozos sépticos. Imagínense, si utilizan este tipo de camiones, no solamente para transportar agua, sino también para limpiar pozos sépticos. Y justamente cuando hemos sufrido este tipo de sequía, algo que nos ha llamado la atención de sobremanera es que se han disparado los casos de enfermedades intestinales virales y bacterianas. La Universidad Mayor de San Simón ha realizado un estudio. ¿Por qué se han incrementado estos casos? Porque estos camiones cisternas no se encontraban desinfectados, limpiaban sus pozos sépticos, metían el agua de pozo allí, vendían a aquellas familias que necesitaban, ellos consumían este tipo de elemento líquido y se enfermaban. Es por eso que es importante preguntar de dónde proviene el agua. ¿Sí? Porque está relacionado con enfermedades. Lo mismo con alcantarillado. Ponemos el ejemplo, ¿no? Les estaba mencionando. Nuestras autoridades lamentablemente no han tenido visión. ¿Cuál es el problema cuando llueve? Existe en este tipo de situaciones lo que es, por ejemplo, el colapso de las alcantarillas. ¿Y qué es lo que sucede en este tipo de situaciones, doctores? Si ustedes pasan por la América y Libertador, que es una zona céntrica cuando llueve, se van a dar cuenta que colapsan las alcantarillas y todo se inunda de heces y de orina. Es una fuente de contaminación tremenda, terrible. ¿Sí? Entonces preguntamos esto. Electricidad también es un servicio básico que permite lo que es la urbanización. Donde hay electricidad, llega agua potable, llega gas, etc. También es un servicio básico, porque nos permite de esta forma trabajar de forma efectiva. Imagínense, nosotros tenemos en este momento lo que es electricidad, pero ¿qué haríamos sin electricidad? No tendríamos internet,
aquellos que vivimos en edificios, ¿qué es lo que sucedería? Nos quedamos sin agua de la misma forma, ¿no? Porque estas bombas se encargan de impulsar el agua hacia los pisos superiores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también es importante. Y preguntamos lo que les había mencionado, si el paciente cuenta con gas. ¿Por qué? Porque queremos saber la forma en la cual el paciente cocina sus alimentos. ¿Listo? Esto es sumamente importante. No es lo mismo cocinar en cocinas a base de gas, a base de querosén o a leña. ¿Sí? Recuerden que probablemente ustedes ya han visto esto. Tenemos diferentes tipos de alimentos que inducen más al desarrollo de cierto tipo de enfermedades. Hablemos a ver de las carnes rojas. Son cocinadas a leña o al carbón. No existe una cocción adecuada. Y como no existe lo que es una cocción adecuada, bueno, en este caso el paciente llega a presentar algunas alteraciones graves como el cáncer de colon. ¿Sí? Es importante entonces todo esto, ¿no? Ya sabemos cuál es la importancia. ¿Alguna pregunta o duda que tengan acerca, doctorcitos? ¿Todo claro? ¿Sabemos cuál es la importancia? Adelante, Francisco. Andrés. Sí, doctor. Cuando mencionó el tema del alcantarillado, me surgió una duda. En varios países, o por lo menos antes, había mucho arsénico en los alcantarillados y probablemente haya ido alguna consulta de algún doctor con esta patología. Y mi pregunta es, nosotros como doctor, ¿es nuestro deber es solamente darle el medicamento y el tratamiento para el arsénico o averiguar de dónde salió este arsénico y tratar a todas las personas que están afectadas con el mismo? Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Eso sería lo adecuado. Averiguar de dónde existe esta enfermedad, ¿no? ¿De dónde proviene esta fuente de contaminación? Eso es lo ideal y eso es lo que hacemos en realidad en lo que es la práctica clínica. Miren, les comento, lamentablemente, hablando de todo país sudamericano, lamentablemente no se toman en cuenta este tipo de conductas de forma adecuada. Lamentablemente nuestros epidemiólogos se dedican a realizar lo que es el trabajo administrativo. Esa es la importancia de la especialidad de epidemiología. Ellos tienen que averiguar cuál ha sido la fuente o el origen de una enfermedad. Hablamos obviamente, doctores, de lo que es el coronavirus, ¿sí? No se han limitado a tratar a una persona. ¿Qué es lo que han hecho en este caso estos profesionales? Han tenido que realizar un estudio detallado para saber de dónde provenía la enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que siempre tenemos que hacer. Se ha originado, ¿no? Sabemos, en una ciudad china, en Wuhan, un foco de infección de este tipo de enfermedad. ¿Para qué? Para aislar posteriormente y para evitar que la enfermedad se propague. Listo. Les pongo otro ejemplo. Miren, ¿han oído sobre el virus Chapare? No, no han oído sobre el virus Chapare. Además de los cocaleros, ¿no? ¿Han oído alguna vez sobre el virus Chapare? Miren, les comento. Hace algunos años atrás, a ver, estamos en 2021, el 2019, no sé si ustedes recuerdan, probablemente han escuchado, probablemente no, sobre un grupo de médicos que ha fallecido por este virus. ¿Sí? Murió el médico del centro de salud y una interna de medicina. Y 2 o 3 médicos también han quedado infectados, el gastroenterólogo y el neumólogo, cuando estos pacientes han llegado a La Paz para su tratamiento. Entonces se han activado las alarmas, se han enviado las muestras de saliva, de fluidos pulmonares hacia el Centro de Enfermedades Infecciosas en Atlanta, ¿no? Y
Bueno, por suerte ellos han descartado este tipo de virus. Dijeron, no, no se trata. Se trata de un tipo de virus como el antivirus, pero no ha sido el virus Chapari, porque probablemente la pandemia se hubiera originado acá. La capacidad de transmisión de la misma forma era altísima, ¿no? Entonces, se ha dado con el punto de origen en este tipo de patología, se ha aislado a toda aquella comunidad donde se han presentado, han asistido personas expertas en el tema y han logrado controlar, por ejemplo, este tipo de situación y han logrado descartar que realmente se trate de este tipo de virus. ¿Sí? Miren, su compañero me ha hecho recuerdo algo tonto que he visto. Algunas personas han compartido, justamente cuando se puso de moda esto del coronavirus, un video en una red social de un desinfectante, ¿no? Famoso. Y decía, ¿no? Previene contra los diferentes tipos de infecciones. Y entre estas previene lo que es el coronavirus. Sí, el coronavirus siempre ha existido. No es que ahora es nuevito, que recién ha aparecido, ¿no? Obviamente ha mutado. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque universidades españolas, universidades italianas, han podido descubrir justamente, no haciendo referencia al ejemplo que nos ha dado su compañero, hace 3 años antes de que se produzca esta pandemia, un virus corona similar, prácticamente igual al que ha desencadenado este tipo de pandemia, ¿sí? Si ustedes por allí han estado atentos a este tipo de noticias, incluso los chinos han llegado a decir que la enfermedad no se había originado en China, sino que era una enfermedad que ha sido importada. Y justamente los chinos estaban culpando a los europeos, especialmente españoles e italianos, de haber introducido el virus a su país. Y se ha llegado a descubrir por allí, según algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud, que este tipo de virus ya se encontraba 2, 3 años antes en ciudades europeas. ¿Sí? Entonces es importante, doctores, lo que ha mencionado su compañero, ¿no? Identificar no solamente al paciente y tratarlo, sino a todas aquellas personas que han estado expuestas. Bueno, ya sabemos cuál es la importancia, ¿no? Hablamos sobre hábitos y costumbres. Fíjense, en hábitos y costumbres, doctores, tenemos que ser específicos. Les he puesto acá una redacción que está resaltada con amarillo. Alimentación. Este es un error común que ustedes cometen cuando realizan la redacción de su historia clínica. Aquí yo le pregunto al paciente, ¿qué tipo de alimentos consume? ¿Sí? A ver, pregúntenme, yo voy a ser su paciente. Se consume, doctor, generalmente a base de que está ¿Qué bien. consumo? Como de todo, doctor. Como de todo específicamente, de ahí a... O sea, no se puede poner general, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollar, entonces no sabría cómo abordar después, la verdad, doctor. ¿Cuántas veces al día Doc, se come? ¿Cuántas ¿qué comen veces en el al día almuerzo como? generalmente? ¿Cuántas veces al día como? 2 veces, algunas veces 3. ¿Y en qué cantidad de esas 2 veces? ¿En qué cantidad? Bueno, en la mañana una taza de té o café y en el almuerzo, ¿en qué cantidad? Uy, no sé, harto, doctora. Será 1 kilo de comida. Fíjense que la Doctor, respuesta tal es vez muy yo general. preguntaría si es vegetariano, vegano o si come de todo. ¿O qué alimentos come más frecuentemente? Ya, está bien, vamos a ir por Tipo de aquí. alimentación. O A si ver, tiene ¿qué nos algún dice tipo de... Cristian? Doc, pero aprovechando de preguntar, ¿cómo evitamos condicionar mucho la respuesta? Porque, por ejemplo, yo preguntaría, consume, si me dice que es una alimentación bastante variada, consume verduras, ensaladas, pero ahí Listo. creo que la estoy condicionando la pregunta. No sé si es lo correcto. Bueno, a ver, vamos a partir por esa respuesta que les he dado. ¿Qué consume? Como de todo, ¿sí? Como de todo. Ahora, a ver,
Yo les voy a comentar un poquito sobre mi dieta. Yo consumo proteínas todos los días. Sí, todos los días. Carbohidratos en mínima cantidad. Grasas también consumo todos los días, pero en mínima cantidad. Le voy a preguntar la fuente, de dónde provienen estas proteínas. Es un trabajo que les he dado para sus clases de fisiopatología. Debemos saber qué tipo de alimentos forman parte de los diferentes grupos alimenticios. Entonces, este es un error común. Yo como de todo, doctor. Como de todo. ¿Consumen pescado ustedes con frecuencia? Sí. ¿Cada cuánto consume pescado, Adrián? Una vez cada 2 semanas o a veces una vez a la semana. Una vez por semana, imagínense. Sí. A ver, Andrea Jaramillo, ¿usted consume pescado cada qué tiempo? La verdad es que consumo pescado una vez cada mes con suerte. Con suerte. Bueno, a mí me encanta el pescado, ¿sí? Me encanta la comida de mar. Sin embargo, consumo cada Semana Santa. Imagínense, una vez al año. Listo. Este es un ejemplo de las variaciones que nosotros tenemos en nuestra dieta. Yo consumo una vez al año. Adrián, bueno, consume este tipo de alimentos con mayor frecuencia, una vez a la semana, ¿sí? Y su compañera, bueno, una vez al mes, 2 veces al mes. Existen diferentes variaciones. Comemos de todo. Si a mí me preguntan, ¿consume verduras? La verdad, no. ¿Cómo? Sí. ¿Me gustan? Sí. Pero las consumo con frecuencia, no. ¿Sí? ¿Cuándo consumo verduras? Cuando me visita mi madre. Estás comiendo mucho pollo, mucho asado, mucha carne. Bueno, me voy a quedar contigo una semana porque no tengo nada más que hacer con mi vida y listo. Vas a comer pura ensalada. Bueno, ni modo, ¿no? Tengo que consumir. Consumiré una vez al mes. Listo. ¿Consumo carbohidratos? Sí. A manera de frutas. Pero ¿cómo consumo la fruta? Rara vez la consumo siendo fruta misma. La prefiero consumir a través de jugos. ¿Sí? Hago hervir la manzana, yo qué sé, me tomo un zumo de plátano por allí, tengo arándanos, tengo frutillas, hago un batido y los consumo así. Listo. ¿Por qué? Porque me gusta consumir así, en vez de tomar agua o en vez de tomar gaseosas, por ejemplo. Tenemos que preguntar eso, ¿qué tipo de alimentos consume el paciente? Ahora, yo les pongo el siguiente ejemplo. Consumo jamón, consumo jamón. ¿Con qué frecuencia consumo jamón? Consumo jamón por lo menos una vez a la semana. ¿Qué tipo de jamón? Jamón serrano. ¿Consumo queso? Consumo queso. ¿Con qué frecuencia? Prácticamente todos los días. Si ustedes se dan cuenta, existen variaciones en nuestra dieta. Entonces, si bien yo consumo todos los grupos alimenticios, debo describirlos acá con la frecuencia, con la cantidad. Para eso debo saber qué alimentos forman parte de los grupos alimenticios. Fíjense, prohibido colocar esto, ¿no? Dieta a base de proteínas, grasas e hidratos de carbono. ¿Sí? Prohibido. Tenemos que redactar de forma precisa. Dieta a base de carbohidratos. ¿Con qué frecuencia? Con un consumo diario. ¿Sí? ¿Qué tipo de alimentos forman parte de los carbohidratos? Miel, mermeladas, jugos de fruta, leche. Podemos profundizar esto un poco más. ¿Qué cantidad de miel, mermelada, jugo de frutas, leche consume al día? Debemos anotar, entonces, en este caso, lo que es la cantidad además de la frecuencia.
¿no? Y debemos anotar en este caso los alimentos que consumimos. Proteínas, ¿consume proteínas? Sí. A ver, yo les pregunto, doctores, ¿cuál es su fuente principal de proteínas? En mi caso, Doc, yo diría la leche descremada. Y a la leche, ¿qué más? La soya, nos dice su compañera. Algunos Pollo. probablemente Pollo. Pollo. ¿sí? Carne de res, ya la carne Huevo. de pollo, el huevo, por ejemplo. Huevo. ¿Sí? Yo les hablo de mi caso. Sí, pollo y de origen vegetal, lentejas, frijoles. Se modifica completamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, debemos anotar eso. ¿De dónde proviene la fuente? En este caso, realizamos el mismo ejemplo, ¿no? Proteínas de origen animal y vegetal, como ser carne de res. ¿En qué cantidad carne de res? ¿Con qué frecuencia? Acá está, cada día, por ejemplo. Listo. ¿Sí? Cada día. ¿Qué más? Anotamos la cantidad de la misma forma. ¿Cuánto de carne de res al día consume? Lo mismo pollo, con qué frecuencia y qué cantidad. La soya de la misma forma. Y anotamos así, tomando en cuenta cada grupo alimenticio. ¿Sí? Esta lista, doctores, es larguita. Esta lista es importante. Entre más detallemos el tipo de alimentación que tiene el paciente, mejor para nosotros. Si Doc, consume grasas, ¿qué tipo de grasas? Monoinsaturadas, poliinsaturadas, con qué frecuencia, en qué cantidad, etcétera. Anotamos de esta manera. Adelante, Cristian. ok, yo tengo entendido por lo general que los nutricionistas, si no me equivoco, tienen su tabla, ¿no? Con las preguntas frecuentes, cuántas veces tal alimento, tal alimento, tal alimento. Esa pauta también la tenemos que ocupar nosotros. Sí, sí, podemos utilizar eso. Ok. ¿No? Solamente que, como les había mencionado, ellos son expertos, porque son capaces de calcular la cantidad de kilocalorías. Acá no calculamos la cantidad de kilocalorías, vamos a tener una idea, más o menos. ¿Listo? Pero podemos tomar en cuenta eso. Hablamos de actividad física. ¿Realiza actividad física? Sí. No. Perdón, Lo que responde el paciente. Adelante. Doc, perdón que lo interrumpa. Tengo una duda. Si es este punto, digamos, no llegamos a la confianza del paciente. El paciente, cuando le preguntamos sobre su alimentación y directamente nos dice, como de todo. Si tratamos de indagar y no nos da, entonces no está permitido igual poner así dieta normal o algo así por el estilo. No, porque no sabemos el tipo de dieta específica que tiene el paciente. ¿No? No sabemos si es normocalórica, hipercalórica, si es una dieta corriente, no sabemos. En esa parte les había mencionado, ¿no? Si el paciente no colabora, al inicio de la historia clínica nosotros colocamos eso, ¿no? Lo que es el grado de colaboración del paciente. ¿Sí? Que está acá, ¿no? Grado de cooperación. Nuestro paciente no coopera. Listo, no podemos hacer nada más, lamentablemente. Gracias, ¿Sí? Si doctor. el paciente no quiere cooperar, ni modo. Pero en lo posible coopera en este Do- tipo de Doctor, interrogatorio. Adelante. podríamos preguntar al paciente a modo de la dieta, pero, o sea, pedirle que nos describa qué ha comido los últimos, no sé, 3 días, y así podríamos hacer una idea de la dieta que suele tener. Eh, no, porque esto es muy variable. ¿Sí? Esto es muy variable. Especialmente con aquellas personas que cuidan su alimentación. ¿Listo? Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, si ustedes cuidan su alimentación. Yo evito, como les he mencionado, el consumo de carbohidratos, el consumo de grasas, pero si me preguntan en los últimos 3 días qué es lo que usted ha consumido, hoy estamos en jueves. El día martes, doctor, me he dado el gustito de comer por allí lo que es una tablita de lomito y picaña con papas fritas. ¿Sí? Ayer, bueno, debido al tipo de alimentación que he tenido por la noche del martes, en la mañana he desayunado fruta. ¿Sí? Y el almuerzo, bueno, ya no he comido nada para no exceder mis kilocalorías. ¿Sí? Varía mucho si se dan cuenta. Entonces, frecuentemente, ¿qué es lo que el paciente consume? ¿Sí? Saraí.
Sí, doctor. Si el paciente nos dice que, digamos, hace un mes o hace 2 meses ya no toma nada de azúcar, pero pues en toda la anterioridad sí consumía bastante, ¿cómo tomamos en cuenta lo de antes o que lo que dice que ya no va a tomar más azúcar o que ha cambiado totalmente su dieta y ya es vegetariano? No sé. Bueno, anotamos eso justamente, ¿no? A ver, cuando hablamos de azúcar, les pongo el ejemplo que ha dado su compañera. Hablamos específicamente de azúcar, que es un carbohidrato, ¿sí? Azúcar blanca, refinada, por ejemplo, ¿sí? Es un carbohidrato. Pero nuestro aporte de carbohidratos también proviene de otras fuentes. Y recuerden lo que hemos visto en fisiopatología, ¿no? Se convierten en nuestro organismo en glucosa y se almacenan en el hígado a través del glucógeno, ¿sí? Podemos anotar esa modificación. ¿Qué es lo que consume? Si el paciente le dice, doctora, ¿sabe qué, doctora? Yo consumía de todo hace un mes, pero actualmente he decidido modificar mi estilo de vida, entonces colocamos acá, ¿no? El paciente tiene una dieta igual variada, en este caso, donde consume carbohidratos, hacemos lo mismo, ¿sí? Si usted se da cuenta, doctora, vamos a hacer referencia a los grupos alimenticios, carbohidratos, proteínas y grasas, los tres principales, ¿sí? Los tres principales. Te pongo el siguiente ejemplo. Yo como de todo, me gusta la carne, no podría vivir sin carne, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente de proteínas? Carne, ¿listo? ¿Cuál es mi fuente de grasas? De la misma forma, carnes fritas, por ejemplo. Supongamos que yo le pregunto a usted, a ver, me ha mencionado que ha modificado su dieta, que ahora es vegana. ¿Cuál es su fuente de proteínas? Los porotos, Garbanzos, garbanzos, porotos, lenteja, listo, lenteja. ¿no? Quinoa, tenemos la fuente de proteína. ¿Cuál es su fuente de carbohidratos? Frutas, verduras. ¿Cuál es su fuente de grasas? De origen vegetal. Paltas, Fíjese, almendras. ¿no? Usted se ha respondido solita la pregunta entonces, ¿sí? Lo que yo le pregunto es, ¿cuál es la fuente? Puede ser que mi paciente sea carnívoro, puede ser que sea vegano o vegetariano, pero estoy obligado a preguntar la fuente. ¿Sí? Eso es lo que hacemos para evitar este tipo de confusiones. ¿Consume carbohidratos? Sí. ¿De dónde provienen esos carbohidratos? ¿Consume proteínas? Sí. ¿Cuál es la fuente de esas proteínas? ¿Consume grasas? Sí. ¿Cuál es la fuente de esas grasas? Listo. Y así evitamos esto. ¿Se ha comprendido? Doc, yo le tengo una pequeña duda. Perdón que interrumpa. Adelante. En el tema, yendo más no a los vegetarianos sino veganos, creo que incluso no alcanzan a tener algunos aminoácidos esenciales, ya que estaban mencionándose a las fuentes ¿cómo se dice?, de proteínas. ¿Qué objetivos serían los aminoácidos, no? En ese caso, ¿suplementan o cómo hacen? Bueno, en este caso es verdad, no necesitan lo que es un suplemento adicional. Acá también anotamos los suplementos que el paciente consume. ¿Cuál es su fuente de esos suplementos? ¿Sí? Lo anotamos esto. ¿Qué más? Nada más. En el caso de deportistas, Doc, que igual se Adelante. suplementan, ¿eso sería Sí, relevante igual? Sí, también. Sí, también. Porque muchas veces influye, por ejemplo, sobre el funcionamiento de diferentes aparatos y sistemas, ¿no? A ver, hablemos de lo que es el consumo de proteínas. Muchas veces probablemente ustedes no alcancen lo que es un consumo de proteínas adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Consumen el famoso whey protein, por ejemplo. Listo. O consumen colágeno. También lo anotamos acá, porque puede hasta cierto modo influir sobre lo que es el funcionamiento gastrointestinal. ¿Sí? Aquellas personas que consumen colágeno, por ejemplo, como la fuente de proteínas que aporta es grandísima, cursan con estreñimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene relevancia también anotar lo que es la suplementación.
Cuando hablamos de actividad física, en este caso preguntamos sobre la actividad física propiamente. ¿Qué tipo de actividad física realiza? ¿Es un paciente sedentario, trota, juega fútbol, practica algún deporte de contacto, etcétera? Sí, ponemos este ejemplo. Practico karate. ¿Hace qué tiempo practica karate? Desde los 8 años de edad, todos los días, 3 horas al día. Listo. Es importante anotar eso porque, claro, obviamente que la persona que realiza lo que es actividad física es menos propensa a sufrir lo que son alteraciones cardiovasculares. ¿Listo? Con actividad física, recuerden lo que hemos visto en fisiopatología. No solamente nos basamos en lo que es un deporte, un ejercicio determinado. El simple hecho de caminar se considera actividad física. Realiza actividad física como trotar, caminar, correr, practica fútbol, natación, algún deporte. Sí, camino, doctor. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Desde hace cuánto tiene ese hábito? Uy, no, camino desde mis 15 años, me gusta caminar, listo. ¿Cuántos minutos al día? Mínimamente 30 minutos al día, listo, lo anotamos. Alcohol, fíjense, ¿no? ¿Consume alcohol? Sí. Tenemos que hacer referencia al tipo de bebida alcohólica que consume el paciente. ¿Sí? Acá dice chicha o guarapo. A ver, ustedes, doctores, que tienen facies de ser caseros de los coquitos de Tiquipaya, ¿consumen alcohol? A ver. Algunas veces. ¿Qué tipo de alcohol consume? A ver, Ludwig. A veces tequila, doctor, cuando me invitan. A veces tequila. ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuánto le invitan? A ver. Unas 2 veces al mes. 2 veces al mes. ¿En qué cantidad consume tequila? Unos 4 o 5 shots. En ml estamos hablando, a ver, de unos 40, 50 ml aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué es importante preguntar sobre esto? Fíjense que como ejemplo hemos puesto acá chicha y guarapo. Es importante preguntar el tipo de bebida por el proceso de destilación. ¿Sí? Bueno, hace años dejaban que el maíz fermente, ¿no? Y que la uva también fermente. Pero si ustedes son clientes asiduos de los coquitos en Tiquipaya, ustedes terminan, por ejemplo, con sus reservas ya el día miércoles. Para el día jueves, la señora dueña de esta chichería ya tiene otra vez esta bebida. Jueves van a beber también, arrasan, le dejan cero, los cántaros secos. Para el viernes la señora tiene otra vez. ¿De dónde ha hecho aparecer? ¿Ustedes creen que su proceso de fermentación lo ha acelerado en una máquina de tiempo? ¿Cómo? Lo más probable es que sea agua con alcohol caimán y yupi. Listo. Sí, ustedes felices bebiendo allí. Es importante preguntar eso. Recuerden lo que les he hablado en fisiopatología, ¿no? El alcohol es un alimento. Ustedes pueden consumir alcohol todos los días. Sin embargo, tienen que disminuir su aporte calórico de otros alimentos para que su dieta sea normocalórica. ¿Sí? Sin embargo, les había mencionado, pueden consumir alcohol todos los días, pero sin exceder la cantidad. 360 ml de cerveza, una copa de vino al día, 200 ml, unos 50-60 ml, por ejemplo, de whisky. Entre más grande, les había mencionado, sea la graduación alcohólica, la cantidad del consumo de alcohol tiene que ser menor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante porque tiene su razón fisiopatológica. En este caso, el paciente, si es que consume gran cantidad de bebidas alcohólicas o excede la dosis, por ejemplo, recomendada al día, lo más probable es que desarrolle un tipo de alteración hepática que se denomina hígado graso alcohólico. ¿Sí? Entonces preguntamos el tipo de bebida, desde cuándo el paciente consume bebidas alcohólicas, con qué frecuencia el paciente consume bebidas alcohólicas
y la cantidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es lo que les había mencionado. Tenemos en la parte de antecedentes patológicos adicciones. Un paciente adicto nunca les va a decir que es adicto. En la parte de antecedentes no patológicos, yo llego a suponer esto. Consumo, doctor, bebidas alcohólicas desde los 12 años de edad, una vez por semana o 2 veces por semana, hasta quedar completamente ebrio. ¿Sí? ¿Desde cuándo consume usted alcohol una vez a la semana? Desde que tengo 12 años. Me desespero. Y les pongo el ejemplo de un estudiante. Tenía un estudiante, pasábamos clases hasta las 10 de la noche con ellos, 10, 10 y media más o menos, pero este estudiante se desesperaba. Pedía permiso, doctor, tengo que irme rápido. Y siempre me ponía una excusa, que estaba mal la abuelita, el perrito, que no había trufis, etc. Y generalmente los dejaba salir media hora antes, ¿no? Este estudiante se desesperaba por ir a consumir bebidas alcohólicas, por ir a sus fiestas. Ya me está demostrando a través de su conducta que es adicto al alcohol. ¿Sí? Cuando yo hablo con él y le digo, bueno, ¿consideras tener una adicción? Me dice no. Sin embargo, la conducta, la frecuencia, la cantidad de alcohol que él consumía por semana ya me indicaba adicción. Si observo esto, doctores, entonces lo anoto en la parte de antecedentes personales patológicos. Adicciones, alcohol. ¿Sí? Hablamos cuando hacemos referencia a lo que son drogas. ¿Qué drogas consume? Con drogas no solamente hago referencia a aquellas drogas que son consideradas recreativas, sino también al consumo de analgésicos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a poner los ejemplos más simples. Marihuana por vía inhalatoria, es importante colocar la vía, el tiempo, hace cuántos años lleva consumiendo esto, la frecuencia con la cual consume. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia es alta, de la misma forma sospechamos en adicción. ¿Sí? Y ya sabemos dónde redactar. Y lo vamos a dejar acá. Tenía una pregunta, Mateo, adelante. Sí, Doc, era respecto al alcohol. Hace un tiempo, leyendo Semiología de Schwartz, había dos formas de ver si el paciente es adicto al alcohol, haciendo preguntas indirectas, que era el CAGE y el HALT, que por siglas en inglés, por ejemplo, preguntábamos si alguna vez le habían sugerido al paciente disminuir su ingesta de alcohol o lo había pensado, si alguien se había molestado con él por su ingesta de alcohol, tanto diaria o semanalmente, si alguna vez se había sentido culpable tras consumir alcohol y si consumía bebidas alcohólicas a primera hora de la mañana. Y si eran dos afirmativos o más, podíamos tratar de estar frente a un paciente alcohólico, tal vez en un estadio ya crónico, pero hoy con principios de alcoholismo, y el HALT era igual con otros estándares, pero era con el mismo objetivo. Sí, es verdad, eso es lo que nosotros preguntamos, ¿no? En semiología podríamos adaptar esta tabla, ¿sí? Podríamos adaptar estas escalas, pero simplemente con preguntar lo que es la frecuencia, la cantidad, etcétera, ya podemos tener una idea, ¿no? Realmente lo que su compañero, bueno, hace referencia, lo utilizan mucho dentro de lo que es psiquiatría. En la parte de psiquiatría se utilizan estas tablas para determinar justamente el grado de adicción de un paciente. Pero eso, bueno, corresponde a la materia de psiquiatría, ¿no? Lo verán cuando sea oportuno. Pero sí, podemos adaptar esta parte. Les llamo lista, doctores. ¿Están preparados para su defensa de fisiopato? Hoy es 18, ¿no? Presente, doc. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doc. Arnés. No está Arnés. Arraya. Presente, doc. Barral. Presente, doc. Barriga. Presente, doctor. Bilbao.
Presente. Castellanos. Presente. Daza. Presente, Doc. Encinas. Presente, doctor. Ira. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez Angulo. Presente, doctor. Gutiérrez Gutiérrez. Presente, doc. Gutiérrez Silvestre. No está. José. Presente. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Camillo. Presente, doctor. Doctor, Loaiza. hace rato Arnes nos escribió y dice que está yendo a la universidad. Loaiza. Ya. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Miranda. Presente, doctor. Miranda Arbeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, Doc. Muñoz. Presente, doctor. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, Orellana, doc. Yo. Presente, Doc. Arco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Arro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Nuestra ticona. Torrejón. Doc, presente. Doc, Torrejón, ticona, presente, doctor. Torrejón, Torrico. presente, doc. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Beizaga. No está Beizaga. Velarde. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Zamorano. Presente, Doc. No. Presente, doctor. Garay. Presente, doc. Y Vargas. Presente, Doc. Listo, chicos. Nos vemos dentro de 10 minutos en nuestras clases de fisiopato. Vayan preparando, por favor. ¿A qué hora empieza la clase? 25, ¿no? 15 minutos. Sí, doc. 15 minutos. Dentro de 15 minutos, por favor, entonces, vayan preparando sus archivos, ya tenganlos abiertos y van a ir defendiendo a medida que les voy a ir, bueno, dando la opción de moderador para que puedan presentarnos. ¿Listo? 15 minutos, doctores. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Chao.